Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series. Desde la silla de la primera fagot de la Orquesta Sinfónica en Nueva York, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 21 al 27 de octubre en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Niva. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana. Pues con un montón de noticias, un montón de novedades. Tuvimos el DC Fandom, que es cierto que tuvo más peso en la parte de películas que en la parte de Sí. series, pero sobre todo de renovaciones, viene cargadita la cosa. Tendremos, como siempre, nuestros Power Rankings, en el que hay cierto movimiento, muy poquita entrada, pero sí cierto movimiento entre cada una. Maricho Lazábal aparecerá, como siempre, para darnos las novedades de la cantidad de estrenos, igual que la semana pasada, una verdadera barbaridad. Y como siempre, empezamos con las noticias y empezamos con quién es ese hombre. Y es que Pasión de Gavilanes, 17 años después, que se dice pronto. 17 años después resulta que resucita porque todo vuelve, Álvaro, todo vuelve. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Ujú, ujú. Pues sí, además 17 años que yo me hizo catacroker en la cabeza cuando leí 17 años, digo, no puede ser. Y busqué en Google y dice, terminó en 2004, y digo, entonces no pueden ser 17 años. Y, y ya dije, uy, me llevo una, sí, son 17, hace muchísimos años. Pues nada, como vivimos en esta época del eterno revival, pues una que no podía faltar era esta telenovela mítica que funcionó muchísimo en Latinoamérica y que aquí en España también arrasó. Va a ser Telemundo quien vuelva a traer este Pasión de Gavilanes y bueno, pues ya nos ha mostrado unas primeras imágenes que son muy sencillitas. Vemos a uno de los personajes, este señor del pelo largo, no recuerdo cómo se llama el personaje, que entra en una casa, una hacienda y están allí todos y se abrazan y es como todo muy, muy bonito ahí de los feels, pero de momento no nos han dicho demasiado de en qué va a consistir la trama. Bueno, pues vuelve a ser amor, traición e intriga, nos venden, pero eso que queda todavía por ver cuándo se va a consumar. Y nada, pues a ver qué pasa con esto. A mí me ha recordado mucho al reinicio de 90-210 o de Sensación de Vivir, en cuanto a que vuelve prácticamente todo el elenco original con sus hijos a cuestas, porque la trama de lo poquito que han dicho es que hay un asesinato de un profesor que le da clase a alguno de los hijos y que a partir de ahí harán estrellas. Yo creo que ocurrirá lo mismo que con Sensación de Vivir, que es que resta hacer nuevas estrellas con los jóvenes, pero todos queremos ver a los mayores y ver cómo han envejecido estos 17 años. Las pocas imágenes estaban estupendos todos y estupendísimas todas. Es una Sí, cosa la verdad que no parecía que había pasado tanto tiempo por por encima de los ella. actores, ya sabéis que lo pasa el tiempo. Madre mía de mi alma. Y de Pasión de Gavilanes a Seré Tomante Bandido, y es que Bosé no sabíamos qué iba a pasar después de los últimos tiempos de Miguel Bosé, que todos habéis seguido por los medios, especialmente los Rosa, y parece que sí, que la serie sigue adelante. Dábamos por hecho casi que no iba a seguir este proyecto porque, bueno, fue un proyecto que se anunció hace mucho tiempo, en 2020, en enero, y era un poco en aquel momento en el que habíamos vivido el furor de la serie de Luis Miguel y entonces parecía que había ese interés por los biopics y, bueno, pues parecía como la contraparte española o el homónimo más claro de ese Luis Miguel. ¿Qué pasa? Que desde entonces pues vino una pandemia y vino el negacionismo por parte de Miguel Bosé y empezó a decir cosas y a mostrar que quizá no estaba muy bien en sus cabales y como que su imagen se deterioró porque además era una persona que tenía, pues siempre ha tenido ese halo personal de ser casi divino y de repente pues, empezaron a aflorar sus miserias, no solo por la parte del negacionismo de la pandemia, sino también por un divorcio bastante complejo y con cosas bastante feas. Entonces, bueno, pues teníamos esa duda. Además, cuando se hizo el anuncio, lo hizo Shine Iberia, que es una productora española que generalmente ha hecho entretenimiento, la conoceréis sobre todo por Maestros de la Costura y Masterchef, y que querían meter la patita en ficción y fue, bueno, una entrevista con Variety en la que dijeron que era un proyecto que estaban desarrollando para Movistar. Movistar en aquel momento se lavó las manos y dijo, a mí que me cuentas, desarrollos tenemos mucho, eso no significa que la vayamos a producir, o sea, como que probablemente fuese algo que Shai le había presentado a Movistar, pero que no tenía ningún tipo de luz verde ni nada. Entonces todo esto se queda ahí en el aire y esta semana Viacom CBS desde España confirma que sí que sigue el proyecto, que se va a producir, que se producirá a principios
o sea, entre lo que queda del año y 2021, y que está previsto que se estrene para 2022. Es una serie que han anunciado para Paramount Plus, para lo que es la plataforma global, pero recordemos que aquí no vamos a tener Paramount Plus, sino que lo que vamos a tener va a ser ese Sky Showtime, que es una joint venture entre Paramount Plus, una mezclita entre Paramount Plus y Peacock. Entonces entendemos que Vosé irá ahí, pero no lo han confirmado. En cualquier caso, sí que han dado algunos detalles que nos da a entender lo mucho que ha cambiado este proyecto, quizá por ese deterioro de imagen de Miguel Bosé que comentábamos. Por cierto, le han puesto nombre, se va a llamar Bosé, y va a ser una miniserie de solo 6 episodios, en la que van a tratar toda la etapa, desde que era niño hasta que ya consigue ser una estrella. Y esto difiere mucho de lo que contaron inicialmente que iba a ser esa serie, que estaba pensada para 3 temporadas de 8 episodios. La primera temporada iba a ser la niñez, la segunda iba a ser como un momento de ya un poco más mayor, viajar al extranjero, etcétera, y ya finalmente la tercera temporada iba a ser su éxito internacional. Así que todo eso se ha quedado en agua de borraje, van a ser solo 6 episodios. A ver, es que cuando empiezas con proyectos de 3 temporadas, las cosas no suelen empezar bien de inicio. Yo estas cosas, quitando cuando hay muchísimo dinero como con Fundación, que te puedes echar el moco y decir, tengo planificadas 8 temporadas, o Straczynski en sus buenos momentos, que decía que de Babylon 5 tenía 5 temporadas y las consiguió hacer. Esto nunca funciona bien. Hablando de temporadas, una serie que nació como miniserie y que fue un pequeño fenómeno en mediados de verano, como fue The Wild Lotus. Sabíamos que estaba renovada por una segunda temporada, sabíamos que la inicio o que la idea que tenía el creador de la serie, Mike White, era reutilizar o posiblemente volver a tener a alguno de los actores interpretando personajes secundarios, un poquito los Ryan Murphy en American Horror Story, y ya tenemos la confirmación de que al menos una de ellas, a Jennifer Coolidge, que la hemos visto en mil millones de cosas y que aquí hace de esa mujer que va a enterrar, no, mejor dicho, tirar al mar las cenizas de su madre, va a embarcarse en esta segunda temporada de The Wild Lotus. Efectivamente, la serie se creó como una miniserie, pero ya sabemos en 2021 que eso tiene las patas muy cortas y el éxito es muy grande. Entonces, pues Mike White, el creador de la serie, pensó la posibilidad de hacer como una especie de franquicia o de antología en la que cada temporada fuese sobre una serie sobre un resort diferente y sobre una serie de huéspedes diferentes en esos resorts. Y bueno, parecía que se iba a reconvertir, a reciclar todo el reparto, pero ya ha dicho que el personaje de Jennifer Coolidge, que yo creo que ha sido como muy, muy icónico en esta primera temporada, porque no quizá porque sea la mejor, sino porque también era una actriz como que teníamos un poco olvidada y que se le ha reivindicado mucho. Entonces a ella sí que la va a traer de vuelta. Y lo que no sabemos es el resto de detalles, porque se ha rumoreado que tenían intención de hacerlo en Europa esta segunda temporada. Incluso algunos medios apuntaban la posibilidad de España, que yo creo que Canarias es que sería, Ideal. si los volcanes lo permiten, sería la mejor opción posible y sería muy lógica. Y grabarían genial y hay un montón de incentivos fiscales, etc, etc. Pero bueno, todavía no sabemos. Pero por lo menos tenemos la cosa de que The White Lotus va a venir con más temporadas. Sí, señor. Hablemos del Premio Planeta, no del de este año, que ya hablaremos cuando llegue la novia gitana y que ya habéis oído y oído y leído todo lo que queréis hacer, sino del que ganó en el 2018. Santiago Posteguillo consiguió en el 2018 el Premio Planeta por Yo Julia, y tiene mucho que ver con la serie que se va a estrenar. Ya teníamos noticias, no tenemos ni siquiera tráiler, eso sí que me ha extrañado muchísimo, pero es en noviembre cuando llega El Corazón del Imperio, esta combinación de ficción y de documental, o de al menos seriado, con Santiago Posteguillo, sobre el papel de la mujer en la Roma clásica. En este caso, yo creo que el formato, para que la gente se ubique un poco, es muy parecido a Conquistadores Adventure, que además es una producción que hizo también Movistar y que la hizo también con la productora Global Set y con Israel del Santo, que era su director y luego también ha dirigido El Palmar de Troya y Lola. Está haciendo muy buena amiga, desde luego, con Movistar. En este caso, es un proyecto que se presentó hace bastante tiempo, como en octubre de 2019, que hicieron una rueda de prensa en la que presentaron varios proyectos de no ficción. Algunos de ellos ya han salido y otros están todavía por ahí dando vueltas. Entonces, lo que comentaba Posteguillo era que cuando hizo varios de los libros que escribió sobre Roma, bueno, porque se había dejado llevar un poco por la inercia
histórica de contar la historia de Roma a través de los personajes masculinos, y luego sintió que había fallado a la hora de buscar dónde estaban las mujeres en ese momento, si realmente estaban en los márgenes y no hacían nada o realmente eran personajes importantes. Entonces, de esa curiosidad que le picó nace El corazón del imperio, que es una serie documental ficcionada, que además tiene a gente importante, encabeza el reparto Aitana Sánchez Gijón, que además la hemos visto hace nada en Madres Paralelas. Pues eso, va a contar la historia de varias mujeres romanas que sí que fueron importantes. Entonces él va a ser un poco el quien no lo cuente, pero también se va a contar con otros estudiosos de Roma y con gente que sabe mucho del tema. Y por supuesto, él también hace mucho hincapié en que iba a contar con mujeres historiadoras de Roma para que cuenten todo esto. Yo le tengo muchas ganas y no soy el que más en mi casa. Mi mujer está loca porque es una enamorada de Postillo, igual que mi sogra, que están contentísimas. Eso sí, me vuelven a preguntar cada vez que le digo cualquier cosa de estas, pero ¿qué pasó con la adaptación? ¿Qué pasó con la serie? Recordemos que Postiguillo y Israel del Sonto dijeron que querían adaptar las novelas de Escipión, que estaban buscando financiación internacional porque quería hacer una superproducción, y de eso de momento no sabemos nada. Y ya digo yo que me preguntan todos los meses y vuelvo a preguntar y seguimos exactamente igual. Estamos viendo cómo está la taquilla recuperándose poco a poco en el mundo del cine, especialmente con blockbuster y especialmente del género de superhéroes. La comedia romántica clásica murió totalmente en cines en los últimos tiempos. Eso sí, encontró su cuerpo en Netflix hasta el punto de que han encargado, a partir de una película que parece que funcionó muy bastante bien, por lo que yo he podido leer en medios y por lo que hay, que fue A todos los chicos de los que me enamoré, que tuvo una o dos secuelas, ahora Álvaro me lo confirmará, una spin-off en forma de serie llamado XO o Besos Kitty. Sí, es que no nos toca a nosotros por No. edad, pero esto fue un bombazo. Hicieron primero una película que se llamaba Todos los chicos que me enamoré, y luego eso dio origen a una trilogía, pero además con un éxito brutal. El prota se convirtió en la estrella del momento, la prota también, pero que quizá en menor medida. Y bueno, pues lo interesante es eso, que es, digamos, de los mayores bombazos de Netflix, una vez concluida la trilogía, que al final también estaba muy atada al hecho de que, bueno, pues cuando haces cosas sobre adolescentes, los actores te van creciendo y tampoco puedes hacer 10 películas sobre ello. Entonces, lo que van a hacer es un spin-off que se llama XO Kitty, como XO de Cho, besito, que es como ellos ponen los anglosajones el beso en redes sociales, etcétera. Pues lo que van a centrarse es en una una de las grandes robaescenas, que era la hermana de la protagonista, y bueno, pues le van a dar una nueva historia y van a hacer una serie de 10 episodios de media hora. Yo creo que sobre todo lo interesante de este proyecto es que es la primera vez que Netflix ha tenido un bombazo cinematográfico que luego convierte también en universo televisivo y hace esos vasos comunicantes. Siempre ha habido también el rumor a la inversa de Stranger Things, cuando llegarán a hacer si una película o si un spin-off, etcétera. Y luego están pues ejemplos como los de The Witcher, pero que ha sido del revés, ha sido pues eso, de serie, luego se han salido las películas, también lo hicieron con esta, la de Altered Carbon, que hicieron la peli en anime. Siempre de series sí ha habido películas, pero esta es la primera vez de películas que salta a serie. Tenemos muchas más noticias, tenemos, como no, un poquito de Calamar y de Netflix, tenemos renovaciones y cancelaciones, pero antes lo que tenemos es al gran Arturo Valls, en esta sección pequeñita que tenemos, en el que recomendamos una serie. Arturo nos recomienda una de sus series favoritas y también la de mucha gente, para que no vamos a negar. Hola amigos, soy José Luis Perales y la serie a la que estoy ahora enganchadísimo es Ted Lasso. Estoy flipando con el tránsito que hacen de la comedia al drama y lo bien que están todos los actores y lo divertida que es. Este es mi testimonio. Estamos ya de vuelta, muchas gracias Arturo Valls por compartir esos minutitos con nosotros y vamos con renovaciones y cancelaciones, Álvaro, que en este caso tienen mucho que ver con lo que se presentó en las 3 horas 46 minutos, sí, 3 horas 46 minutos duró el evento de fandom de DC, ya veréis que hay muchas, y luego una de esas cancelaciones que ya acaba de rizar el rizo en los problemas que tenía es Y el último hombre, lo dirá Álvaro, pero ya adelanto yo, madre mía, lo que tiene es una serie, el desarrollo de esta serie. Sí, y respecto a la fandom esta que hizo DC, también decir que metieron por ahí el logo de Smallville, un poco porque era el aniversario, pero también se dice, se comenta, se rumorea que va a haber
una especie de reboot animado de Smallville, pero que no lo quisieron confirmar porque no estaba cerrado, pero ahí medio lo dejaron así sutilmente lanzado. Pero como tú dices, también se anunciaron renovaciones y en este caso pues fueron 3 series de DC, Doom Patrol, que tendrá tercera temporada, Titans, que tendrá cuarta temporada, y Pennyworth, que tendrá 3 temporadas. Un porrón de todas las que había. Pennyworth aquí se podía ver a través de Stat Play, y Titans y Doom Patrol, que nacieron originalmente para esa plataforma que tenían ellos DC y que la han recuperado dentro del universo de HBO Max, que al final lo que quieren es contenido. No son las únicas renovaciones, porque tenemos también bastantes más este mes. Netflix ha renovado varias, ha renovado You por una cuarta temporada, que la renovó incluso unos días antes de que se estrenase la tercera temporada, que ya está, por cierto, disponible, y que tenéis en fueradeseries.com un artículo analizando, con declaraciones del creador, analizando el final. También anunció la renovación de una cosa que no tenía ni idea que existía, que se llama DP. Y luego Movistar anunció que Supernormal tendrá segunda temporada. Star Play renovó Blindspotting, perdón, por una segunda temporada. Y luego una cosa curiosa, yo no sé a ti qué te parece, CJ, Amazon renovó por una cuarta temporada Jack Ryan, que para mí es una serie que creo que para lo grande y espectacular que se suponía que era el principio, luego no ha tenido tanto tirón y me sorprende que llegue ya a una cuarta temporada, o quizá puede ser de esos fenómenos que la gente lo ve pero que no hace ruido mediático. A mí lo que me ha llegado, y yo recuerdo de primera mano de decirlo cuando se estrenó la primera temporada antes de la segunda, que estuve yo en el Mobile World Congress y había una conferencia de Amazon contando las cosas de series, era de las series más vistas que tenían ellos. Y es cierto, como dices tú, que no es una serie entre que se estrenaba entonces por completo toda la temporada que Amazon está en esas entonces, no sé si ahora la estrenará semana a semana como ha hecho con la temporada reciente de The Voice, o qué ocurrirá. Es una serie que yo creo a nivel de crítica, a nivel de run en nuestras burbujas de Twitter y el resto de redes sociales no hace nada, pero que ellos se ve que siguen muy buenos números, aunque yo estoy contigo, yo no esperaba para nada que se renovase por una cuarta temporada. No sé si es también parte de querer hacer negocio con Krasinski, que tiene ese marchamo después de hacer las películas del silencio en los últimos tiempos y que es quizás un creador interesante que quisieran pegar. No recuerdo ahora mismo de cabeza si tiene un contrato de exclusividad con Amazon o no, es decir, yo creo que habrá distintas variantes, pero sí que creo que es una de esas series que se ve mucho más de lo que al menos a nosotros nos suele llegar y que se oye. Y de renovaciones vamos a cancelaciones, es que también se acaban las cosas. Pues si antes mencionaba ese DP de Netflix, que no sabemos lo que era, otra que quizá no le suena a mucha gente, Tiny Pretty Things, se llama esta serie que ha sido cancelada, y luego, como tú habías avanzado, la cancelación de la que todo el mundo ha hablado esta semana ha sido la de Y el último hombre, que era una de esas series pues también gigantes por parte de Hulu, que pretendía ser su nueva franquicia de ciencia ficción basado en un cómic de muchísimo éxito. Y bueno, pues ahí se queda. Parece que es que no ha funcionado, porque toda la gente que yo conozco que era lectora del cómic y apasionada lectora del cómic ha dicho que la serie no vale nada. La serie es una serie de catastróficas desdichas. Se lleva hablando de la adaptación desde el 2004. En esos momentos querían hacerla como 3 películas, pero los productores dijeron que bajo ningún concepto. En serie ha habido hasta 3 intentos distintos y de hecho el primer episodio que se emitió fue una reformulación del piloto, como ocurrió con Juego de Tronos, porque se hizo rodar de nuevo. Iba a hacerlo en su momento Green, el guionista de Logan y que fue showrunner también en su momento de Legión y cosas similares. Se largó justo antes de empezar a rodar. Pilló la pandemia por en medio. A nivel yo la he estado viendo, pero es cierto que mucho menos de lo que yo esperaba, y en general las críticas no han sido buenas. Pero Leslie Goldberg en el Hollywood Reporter tiene un artículo bastante largo de que parece que, más allá de que la serie haya funcionado de números y cosas similares, porque es cierto que tendría sentido que la cancelasen al final, pero no a mitad de temporada, parece que la cuestión de mitad de temporada es porque vencían los contratos de los actores y les tocaban soltar en torno a $4 millones si querían conservarlos, por la movida de que cuando se firmó el contrato fue como 2 semanas antes del confinamiento. Y entonces los vencimientos que llevaban con esta premura habían sido muy espléndidos, renovando todos los contratos durante el 2020 para empezar a rodar para finales de 2020-2021, pero tenía que tomar una decisión. El showrunner, la showrunner en este caso, estaba intentando llevarla a otro lado, que podría ser HBO Max, por aquello de que el cómic original estaba bajo el sello de Vértigo de DC, que es una posibilidad. Yo creo que creo que tiene una maldición.
sea, directamente. Yo creo que esto está totalmente maldito y que durará lo que durará y quedará una temporada, pero de verdad, es que se lleva intentando adaptar desde 2004, por fin vio la luz y al final ha sido una cosa rarísima, rarísima, rarísima lo que ha ocurrido con este y el último hombre. Más noticias que tenemos, una es sobre Shameless. Amy Rossum se fue en su momento de la serie antes de su última temporada y parece que alguna movida había de entre bambalinas de estas cosas que lo vamos enterando con el tiempo, ¿no, Álvaro? Sí, además era algo totalmente inesperado porque ha sido Emma Kinney quien interpretaba a Debbie Gallagher en la serie, quien en un podcast pues se ha soltado la lengua y ha empezado a hablar. Y bueno, el gran titular que ha dicho es que cuando se fue Amy Rossum, el set de rodaje se convirtió en un sitio mucho más positivo y que si ella tenía un mal día, lo convertía en un mal día para todos. Ha echado la verdad un poco de caquita en contra de su excompañera, aunque luego lo suaviza y dice cosas como en plan, no tenemos relación hoy día, pero yo tengo muy buen recuerdo de ella y cosas así, pero sí parece como que había cierta tensión o que ella, quizá también por la edad, porque al final ella era una niña de 9 años y Amy en ese momento tenía como unos 19, si no recuerdo mal, unos 20, o sea, como que la diferencia era de esa figura de admiración pues que quizá no se correspondía, luego no le hizo suficientemente caso o lo que fuese y se sintió dolida o se sintió un poco respaldada por Amy o quizás se haya sentido un poco dolida también al marcharse ella y no seguir en contacto, no lo sé, pero bueno, parece que ha habido salseo esta semana Un con poquito de eso. salseo, desde luego. ¿No? Rossum, que se iba a retirar, es cierto que después del matrimonio con Sam Esmail, o estaban esperando su primer hijo, o acaba de quedarse embarazado, lo acaba de tener recientemente. No recuerdo la noticia exactamente cómo iba, pero sé que estaba embarazada y que iba a tener un crío, quizás por eso está desaparecida. Pero fue un escaparate y en su momento, no en las últimas temporadas, pero especialmente en las 4 o 5 primeras temporadas, se hablaba siempre de la nominación de ella para los semi, completando alguno del resto del reparto, que normalmente siempre estábamos nominados y vuelto, después ha desaparecido bastante. Yo no lo he vuelto a ver ni como actriz Y luego invitada. hizo un episodio de Mother Love como directora y yo creo que también está un poco intentando eso, no solo Ya el quedarse, salto ahí, ¿no? porque sí, porque ella en su momento con Shameless también intentó hacerse un poco fuerte en ese sentido y ya fue su debut como directora, si no recuerdo mal, en Shameless, que hizo un par de episodios. Entonces yo creo que ella va a intentar ahora pues combinar esas dos facetas de su carrera y está un poco ahí viendo cómo cuaja la cosa. Vamos con Netflix y tenemos doble sesión relacionada hasta las dos con el calamar. La primera de ellas relacionada con una polémica patria y es el tema de los subtítulos y de la posedición, que todos nos hemos enterado de cómo funciona la edición o de los subtítulos a partir de forma automática, en una polémica que saltó aquí y luego encontraremos algunas de las americanas que también son divertidas. Y es que tenemos pues eso, a los traductores y a los dobladores en pie de guerra, porque como eso se estandarice, pues al sector le queda lo que le queda, ¿eh? Claro, y además han tenido la suerte de que el caso ejemplar con el que han podido hacer esta reivindicación ha sido, curiosamente, con la serie más vista de la historia de Netflix, que probablemente dentro de las prioridades de Netflix hace 5 o 6 semanas, cuando tenían que mandar a traducir la serie, pues tuviese la penúltima de todas. Y de repente ha sido pues eso, como digo, el caso ejemplar. El tema es que Netflix con determinados contenidos, en vez de dárselos a un traductor para que haga la traducción minuciosa y como debe hacerse una traducción, pues lo que hace es pasar un software, o sea, primero traducen, en este caso imaginemos que es surcoreano, la traducen al inglés y luego de ahí se traduce a los otros idiomas, pero que se hace con una serie de software de traducción y entonces luego se contrata a un traductor para que coja esa traducción hecha automática y la repase un poquito, pues en plan, pues esta palabra no es de tal, aquí hay un fallo, no sé qué, pero muy por encima. Entonces, evidentemente a ese traductor le pagan mucho menos y es mucho más fácil que haya fallos de traducción y cosas que se pierden por el sentido. De hecho, ya había sonado un poco el tema una semana antes de esta polémica, porque ya algunos usuarios empezaron a decir, no, esta palabra en realidad tal, pero era como una cosa más de usuarios alertando de que nos estábamos perdiendo ciertos matices en los in translation, en la pérdida de esa traducción, pero aquí ya pues ha puesto la cosa un poquito más seria.
Sí, en Estados Unidos también había ocurrido, había varias personas de ascendencia surcoreana que lo comentaban en varios momentos claves, y yo eso sí que recuerdo haberlo oído en algún podcast. Si esta ha sido la movida patria, en Estados Unidos tienen una aliada interesante. Vamos, hace unos días presentaban resultados, Ted Sarandos pidió perdón por varios, tiene una movida montada a partir del último stand-up comedy, el último especial, que además se llama Closer, de Dave Chappelle. Ahí tienen una guerra civil montada con declaraciones y con cartas enviadas por Sarandos y con comunicados, ha pedido ya perdón por los últimos porque no le gustaron, no fueron nada bien recibidos, y hasta el punto de que, relacionado con esto no, pero tiene pinta de que sí, el baúl de los tesoros o esa cosa tan reservada como es realmente los números cuáles son, por un lado se han empezado a filtrar, que es la noticia que tenemos, y por otro lado han dicho que van a empezar a abandonar esa movida de decir solamente con 2 minutos el visionado y dar los minutos totales visionados. Pero como os decía, una de las cosas Que que no ocurrió sé es yo tampoco si tiene mucho sentido, porque claro, a lo que quieren pasar es de decir, Bridgerton la han visto 82 millones de personas, solo 2 minutos, que es lo que decían antes, y ahora lo que quieren decir es Bridgerton la han visto 800 millones de minutos. Y entonces dices, vale, pero a mí eso, no va a tocar hacer ahora me la cálculos por regla de todos lados. 3 de cuántas personas y cuántos minutos tiene Bridgerton, entonces ¿qué hago? Me saco la calculadora. Además, como que tú dices 82 millones de personas y Y tienes tampoco una es que idea. te imagines todo en tu calle, pero sí que cuando has estado escuchando cifras de audiencia toda la vida que se ha hecho en millones de personas, pues dices, pues vale, pues son muchos, son pocos. Pero claro, en millones de minutos es que es una cosa que yo, la verdad, no lo entiendo como medición. Sobre todo porque tienen otras cifras y es las que se han filtrado, y esta yo creo que sí que son bastante más interesantes si las sacábamos nosotros en fuera de series.com, Álvaro. Efectivamente, es que aquí es donde está la chicha, que dicen que se han filtrado. Yo pondría la mano en el fuego porque no se han filtrado estas cifras, porque son muy buenas, entonces les conviene que se sepan, pero a la vez no quieren, entiendo yo, entiendo que no, no les conviene decir, las damos nosotros, porque si no, luego dirían, bueno, pues dame también la de las otras series, cariño. Entonces, bueno, el caso es que Bloomberg, que es un medio norteamericano, ha tenido acceso a una cifra presuntamente reales sobre el juego del calamar, que sí que son más interesantes que esos millones de personas que han visto 2 minutos, porque aquí sí que habla de toda esa gente que ha visto la serie, cuánta se ha quedado viendo una cantidad considerable de episodios o de temporada. Entonces, la cifra que teníamos antes, que eran 132 millones de personas que habían visto los 2 minutos del juego del calamar, ahora se traduce a 117 millones han visto 75 minutos de metraje, que es bastante gente que ha visto, pues eso, episodio y pico. Y 87 millones vieron la temporada completa, es decir, un 66% de la gente que empezó a ver el juego del calamar en 23 días, pues se la terminó. Entonces me parece que es un dato mucho más interesante de que lo otro que nos dan de los 2 minutos. Álvaro tira por esa parte de ahí y yo evidentemente tiro por la parte mía, que es la parte de la pasta. Y es que la otra cosa que se ha filtrado, y por eso yo creo que se ha filtrado, yo creo que esa sí la podrían haber contado ellos, pero la otra, aunque se sabía que existía, yo 2 días antes a Kevin Smith, hablando en el programa suyo que hace todas las semanas con Mark Bernardin, contaban, porque ya se han anunciado la fecha de estreno de la segunda parte de su serie animada alrededor del mundo de He-Man, y contaba algunas de las reuniones que había tenido con Netflix para ver si están satisfechos o no, y él medio contó que Netflix tiene una métrica interna en el que calculan cómo de rentable es una producción, porque al final, claro, esto en el mundo antiguo era muy sencillo. ¿Cuánto me cuesta hacer un episodio de Al salir de clase, o me cuesta hacer un episodio de periodistas o de lo que sea? ¿Cuánto ingreso de pasta por publicidad? ¿Me sale rentable o no me sale rentable? Pero claro, en Netflix la cosa es un poquito más complicada. De todo el dinero que entra de suscripciones, ¿dónde lo asigno? Pero tienen una herramienta para asignarlo, y Kevin Smith lo contaba, de que a él le habían presentado, y no contó mucho más porque dice, porque si no me tirarán, que alguna vez le ocurrirá, por lo bocazas que es, de alguna forma, de poder medir esta inversión o esta serie rentable sí o no para de cara a renovarlo una segunda temporada. Y esto se ha filtrado en el caso del calamar. Se ha filtrado por un lado lo que ha costado la pasta, que ha costado 21,4 millones de dólares, en torno a 2 millones y medio, un poquito menos de 2 millones y medio de dólares cada uno de los episodios, y que, Que como os digo, es bien, pero tampoco es una cosa loca. Es no. decir, yo creo que para que la gente se haga una idea, en las producciones españolas, yo creo que cuando hablamos de 1 millón de euros por episodio, es una serie tochísima.
española. O sea, yo creo que las normales tienen que estar como entre los 600, Sí. 800, si no me equivoco, ¿no, CJ? Yo creo que estar entre el medio kilo y el kilo, y ya te vas a cosas como La Fortuna, te vas a la primera temporada de La Peste, Hombre, La Tempestad, El Cid, claro. cosas de estas, ¿no? Desde ahí. Esas Pero Antonio Costas más perricas. yo recuerdo la cifra de cuando entró Amazon a hacer el Ministerio del Tiempo, creo que está en torno a 3/4 de millón. Creo que eso es lo que le permitió del salto, y hablo muy de cabeza, muy de memoria y posiblemente mezclando conversaciones que tenga. Pero yo creo que el Ministerio estaba en torno al medio millón y creo que eso le permitió poder dar el salto y empezar a hacer mucho más exteriores. Se nota muchísimo en esa temporada, que es cuando salieron y empezaron a abrir y a salir mucho más allá de Madrid o de localizaciones cerradas en platos en cada uno de ellos o cosas similares. Bueno, pues como os digo, ellos tienen una asignación de cuánto de rentable ha sido esta serie, y una serie que les ha costado 21,4, la propia Netflix le asigna un valor bonito de 891 millones de dólares. O sea, casi 900 kilos. Es decir, de todos los ingresos que han tenido ellos en el trimestre o en el año, que son unos cuantos, pues son 17.000 millones lo que han ingresado, bueno, pues 900 kilos se lo asignan al peso que ha tenido el juego de calamar. Y esta es la primera vez, desde luego, que yo recuerdo en público que se conoce, por un lado, que formalmente conocemos que existe este mecanismo de asignación interno a la hora de tomar las decisiones de cancelar o de renovar, que luego entrarán más como premios y cosas similares, pero desde luego que se da una cifra concreta de esto es la rentabilidad que nosotros le vemos a cada una de nuestras series. Sí, lo que decían de esas métricas es que, por ejemplo, no sirve lo mismo si tú eres una persona que está todo el día metido en Netflix y te ves el juego del calamar, tiene menos valor que si una persona se da de alta solo para ver, o sea, que se da de alta y empieza a ver el juego del calamar, entienden que es una persona pues que le ha generado interés en la serie y por tanto ha sido la serie el gancho para suscribirse, pero también la gente que tiene la suscripción y no suele usarla y de repente vuelve a la plataforma porque entiende que es una persona que podría estar cerca de decir, mira, me voy a dar de baja porque no la estoy usando, y de repente ha vuelto al juego del calamar. Entonces hay como esa serie de variables, mencionaban esas dos, pero pues posiblemente haya muchas más, como tú dices, para que se tome en consideración cuál es el valor de un producto y no solo el número gordo de cuánta gente la ha visto. Yo tengo, es decir, no digo mataría porque no es verdad que no lo haría, pero daría bastantes cosas por conocer exactamente el funcionamiento de ese algoritmo. Tengo muchísima curiosidad. No sé si alguna vez se filtrará, no sé cuándo lo encontrarán, no sé si cuando se jubilen alguno de los gerifaltes la contarán exactamente el funcionamiento, pero tengo muchísima curiosidad por ver cómo es ese algoritmo y exactamente cómo hacen los inputs para hacerlo. No lo sé si alguna vez lo conseguiremos. La última noticia que tenemos esta semana es la BBC se lió la manta en la cabeza y decidió que iba a hacer las 100 mejores series del siglo XXI. Ahí es nada. Y preguntó como a 200 o 300 personas distintas del ancho y largo mundo, y tenemos sus series un poquito de todo, una única presencia española. Creo recordar que le preguntaron o las 10 o las 15, y esa es una forma más similar a la que hacemos nosotros los top o la que hacemos el Power Rankings como lo hicieron, y les han salido 100, pues con algunas esperables, otras no esperables, con una sola española y como siempre para poder discutir qué es para lo que sirven realmente estas series. Claro, las listas siempre sirven para el salseo, la verdad. Era a 206 expertos de diferentes países, aunque fuese BBC Cultura quien hacía esta lista, había gente de diferentes países. Y les pedían 10 series. Entonces, con eso han hecho la lista, que por eso se da la casualidad o la circunstancia de que hay algunas series que están empatadas. Por ejemplo, Hermanos de Sangre y Downton Abbey, que me parece muy curiosa ese empate de decir, bueno, pues vale. Y nada, pues como tú dices, las listas siempre te dan para cabrearte o para decir, no, esa cómo puede estar encima de la otra que me gusta a mí más. Pero creo que dentro de esos pormenores o esas cosas en las que podemos entrar a hacer nuestras propias trifulcas, sí que es una lista que está bastante bien. Todo lo que está yo creo que se merece estar, evidentemente siempre hay falta. Que la gente sepa que no están cosas como Buffy o como Los Sopranos porque empezaron a finales de los 90, entonces aunque tuviesen emisión, Los Sopranos de hecho es del 99, pero aunque se emitieron la mayoría de sus temporadas en el siglo XXI, se considera ya que no era elegible. Y es curioso porque hay mucho de todo y no es la típica serie, la típica lista que es muy gafapasta. Por ejemplo, está por ahí Anatomía de Grey, no excesivamente alta, pero tampoco muy baja, y es como una forma de
demostrar que la televisión abierto pues también ha ofrecido cosas interesantes. Hay bastante comedia, está Parks and Recreation, está 30 Rock, están las dos de The Office, que es curioso, y está por encima la versión británica, muy por encima de la americana, que eso también daría para otro debate. Y luego, como curiosidad también, bueno, hay bastante animación. Está Steven Universe en el 99, que me parece muy bajo, pero me alegro mucho que haya entrado. Y hay cosas de no ficción, poquita, pero las hay. Está el reality RuPaul's Drag Race, que además es que la lista era TV series, no era ni siquiera TV shows, que dice puede tener como más, era TV series. Entonces han metido RuPaul's Drag Race y documentales Planet Earth y OJ Made in America, que son dos súper celebrados y que no están tampoco en puestos demasiado altos, pero bueno, por lo menos tienen el honor de ser los dos únicos documentales que han entrado en esta lista de 100. Tenemos La Casa de Papel como único representante español en el 43. Hay peso, yo creo que claro, británico, ¿no? Incluso en las primeras posiciones, como decía, The Office está dentro de los 10 primeros. Tenemos también, yo creo, una creencia en la novedad, ¿no? Tenemos cosas como Podría Destruirte, incluso Succession, ¿no? Sin haber concluido, que la tenemos relativamente alta, bueno, pues lo que suele ocurrir en estos casos también. Pero yo en general no me ha parecido mal. Yo me fui inmediatamente a buscar mis queridas Parks and Recreation y The Shield, y las dos estaban. Me encontré con la grata noticia que de Friday Night Lights también estaba muy alta, y cosas similares, así que en general no tengo demasiado que decir. Quizás yo creo que Black Mirror la gente recuerda solamente los primeros episodios de los últimos y por eso está tan alta. Yo creo que es la primera que le encontré pego de todas las que tenía, junto con esta de Los Soprano, que quizás es la primera pregunta que comentaba antes Álvaro, de la primera que te sorprende, porque además empiezas a ver las primeras y las 5 o 6 las tenía bastante claras, que iban a estar más o menos por ahí, y te falta Los Soprano, y es precisamente por eso, porque empezó un año antes y ellos decidieron dar el corte. Sí, que no hemos dicho que la primera es The Wire, la segunda está Mad Men, tercera Breaking Bad, cuarta Fleabag y quinta Juego de Tronos. Y bueno, yo creo que con respecto a lo que decías tú de Black Mirror, es que es muy difícil valorar estas cosas, porque si valora Black Mirror por su etapa buena y su etapa sorprendente, Black Mirror no solo ha tenido una contribución por decir, vale, el presidente se está follando un cerdo, sino por cuánto explotó ese género de ciencia ficción, la antología, como lo petó a raíz de esta serie. Entonces, al final, es muy valiosa por muchas cosas. Y luego, lo mismo que podríamos hablar de True Detective. Claro, ¿cuánto la valoras a True Detective? Porque a mí, si hay que valorarla como la primera temporada, como si fuese una miniserie, probablemente sería top 10. Pero si la valoras como un todo de las 3, igual la tienes que bajar más. Entonces siempre es difícil valorar todas estas cosas, pero ya digo que la lista, yo creo que es una lista que le ha quedado bastante bonita. Sí que es verdad que, a ver, La Casa de Papel, yo entiendo que la hayan escogido como única representación española, pero claro, desde España dice, ¿es esta realmente la mejor serie española del siglo XXI? Pues igual, ¿no? Es la mejor que serie no le española. quito méritos, pero a mí ponme Ar de Madrid, pero claro, no la habrán visto. Exactamente igual que yo. O sea, yo lo primero que pensé es cambiarme por de Madrid y llegamos a un consenso, pero es la mejor serie española que han visto los 200 críticos internacionales. Exacto. Está, no vueltas. Vodafone Televisión recomienda. Vamos con nuestra sección Vodafone de la semana, el momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. Esta semana os tengo que recomendar el regreso de Curb Your Enthusiasm, que estaba precisamente en este listado que decíamos de la BBC bastante alto, la comedia de Larry David, que lleva por su 11ª entrega en HBO España y en la que el humorista retrata su vida con su personal tono. Álvaro, ¿tú qué nos recomiendas? Pues otro clásico, uno en este caso de Disney Plus, y es que Meredith regresa al Green Sloan Memorial Hospital en la temporada 18 de Anatomía de Grey, una serie decanísima pero incombustible, y además que se está jugando mucho en esta temporada al hecho de que Helen Pompeo en algún momento decidirá dejar la serie, y están ahí pues usándolo también en la trama para darnos alegrías y sustos de si eso, Meredith dejará el hospital o no, no lo sabemos, habrá que verlo. Y cerramos con Geo, Más allá del límite, la docuserie española de Amazon Prime que vio la luz la semana pasada y que muestra desde dentro el funcionamiento de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo, el Grupo de Operaciones Especiales, o GEO, que ha sido grabado gracias al acceso por primera vez de cámaras en el proceso de selección de los agentes. Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más, además de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime. Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
Vamos con las preguntas de los oyentes. Álvaro Cilian Anasan nos dice que necesita saber si hay temporada segunda del Juego del Calamar para seguir viviendo. No, mujer, no, tampoco es esto. Al final, poco a poco, poco a poco. Se puede vivir sin segunda temporada, pero es cierto que vamos, desde el día siguiente están, sobre todo el creador, yo no sé la cantidad de veces que le ha llamado de Estados Unidos y de medios internacionales para que le digan, pero esto cuándo continúa. El pobre, yo no sé si estará o con la ansiedad por la nube de decir, madre mía, ¿qué hago? O estará encantado de verse con tanta atención. Pues sí, la pregunta, otra ración más de calamares. Parece que sí que la va a ver y están negociándolo. Netflix está interesadísima y solo queda concretar. Lo hablábamos hace unas semanas que el creador, antes o en los primeros días de salir el Juego del Calamar, le entrevistó a un medio norteamericano y él dijo que no tenía muy claro y que si lo hacía sería con un grupo de guionistas y directores, que no quería echarse esa responsabilidad a la espalda él solo. Pero ahora, bueno, ha vuelto a dar algunas declaraciones y sí que ya se le ve como más mentalizado de que esto es lo que tiene que hacer. De hecho, uno de los problemas que había para hacer el Juego del Calamar era que estaba pues, metido en otros proyectos, una película, etcétera. Yo creo que ya ha entendido que tiene que aparcar todo lo demás y centrarse con esto. Y bueno, en fueradeseries.com tenemos de hecho un artículo en el que él comenta ya cuáles son las tramas por las que cree que debería empezar a tirar, o sea que sí que ya es algo que se ha tenido que él poner la mano en la frente y decir, venga, vamos a pensar un poquito, aunque sea para decirle a esta gente y tranquilizarlo y que no me digan como esta espectadora de fuera de serie que no puede vivir sin el Juego del Calamar. Entonces, pues están ahí trabajando en ello, pero confirmación oficial no hay todavía. Ninguna, pero vamos, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esto no tenga continuación. Ya veremos después de qué tal y qué forma. Es cierto, en las declaraciones, no me acuerdo si del creador o de la ejecutiva surcoreana, que es la que había montado todo el sistema y la que había dado la luz verde, que además de contar cómo había vivido ella desde dentro de la creación del fenómeno, que primero inicialmente era, bueno, que parecía que a nosotros nos gustaba mucho, que de repente compañeros de otros lugares de Netflix le decían que oye, que la serie, que qué bien funcionaba, y que luego se dieron cuenta por la subida, el mundo moderno, la subida de seguidores de Instagram. Y es que una de las protagonistas, la que hace la norcoreana, había pasado, no me acuerdo si era 400.000 a 6.500.000 seguidores en cuestión de una semana y media. Dijo, uff, aquí algo está pasando. Y esta mujer contaba cómo el guión originalmente era una película o estaba pensando por una película, lo tenía el cajón el creador desde hacía como 6 o 8 años, así que ahora ponerse a prisa y corriendo a ver qué es lo que hace. Y luego Danilo Cervantes nos preguntaba si ustedes fueron los productores de la serie de Toys That Made Us o de Movies That Made Us, que por cierto de Movies That Made Us tiene nueva temporada ahora en Netflix con muy relacionado con Halloween, tiene varias series de terror y luego algunas películas de terror y luego algunas independientes. E hiciéramos un TV series de Almidas. ¿Qué series formarían los capítulos de la primera temporada? Pues yo creo que en este caso, para responder esta pregunta, tiene que ser no solamente una serie que nos guste mucho y que creamos que es de las grandes obras de la televisión, sino que tenga una intrahistoria muy interesante que al final es lo que les sirve para hacer humor a este formato que, para quien no lo conozca, es súper interesante y súper divertido de ver. Cogen pues, por ejemplo, una película y te cuentan, pues eso, todos los problemas de rodaje que hubo, cómo hicieron el casting, de repente hubo un huracán y se llevó el decorado, todo ese tipo de anécdotas, y con el de los juguetes también hacen mucha intrahistoria. Entonces hay que pensar por ahí, de la americana no se me ocurre tanto, pero española seguro que sería Aquí no hay quien viva la que yo elegiría porque tiene muchísima intrahistoria y tiene que tener mucha intrahistoria que todavía no conocemos. Entonces, para mí es Aquí no hay quien viva. Yo se me ha ido ocurriendo bastantes conforme leía la pregunta y pensaba, la primera, desde luego, porque suele ser mi respuesta a casi todo esto, es I Love Lucy, que además ya tenemos el tráiler de la película que va a guionizar y dirigir Aaron Sorkin alrededor de una semana de rodaje, que se llama Los Ricardo, creo recordar, o algo similar. Y el que tenemos a Nicole, Ricardo se llama. el que tenemos a Nicole Kidman a hacer de Lucille Ball, que no sé yo, porque yo creo que la actriz ideal para eso es Debra Messing, lo contaban. Sí, además, si veis las fotos de Halloween, no me acuerdo si es de año o del año pasado, que estaba de Debra Messing vestida de Love Lucy, es que hasta la sonrisa la tiene exactamente igual, es alguien sencillamente genial. Y es que Love Lucy fue un fenómeno mundial, creó una empresa, pero la intrahistoria que ahora se empezó a conocer con alguna biografía no autorizada de las peleas y de las vidas que llevaban maritales y extramaritales Lucille Ball y Ricardo, ay señor, se me ha ido ahora, que me sale Ricky Ricardo, que era el como hacía, y Desi Arnaz, que era como se llamaba el actor, que es el que hace Javier Bardem en la película.
se empiezan a conocer y la cosa era divertida, que no se sabía en esos momentos en los 50. Luego yo creo que la chica de la tele lo tendría, porque al final es nuevamente una mujer que sale en ese momento, que además con toda la polémica que tenían de ser una mujer soltera y que no tenía intención de casarse, que sale de ahí y que luego tuvo un montón de spin-off, y también fue Mary Tyler Moore otra de las personas, igual que hizo Lucille Ball, de montar empresas de las que salieron un montón de series, un montón de sitios. Si recordáis alguna, las títulos de crédito con el gatito, eso era la MTM, que era la que tenía Mary Tyler Moore y que produjo muchísimas cosas más allá de sus series. Y luego recientes, yo creo que es muy curioso de Americans, el cómo se puso de acuerdo delante, porque como decías tú, lo del huracán, es que la primera temporada los decorados volaron todos una semana antes de rodar, y eso se lo he oído yo varias veces a los showrunners, el cómo funcionó. Y luego Halt and Catch Fire, porque yo creo que tiene de las mejores series o de las mejores historias de cómo pivotó y cambió totalmente el planteamiento inicial que tenían, que era vamos a intentar hacer un Mad Men, aprovechando que tenemos a Lee Pace, a luego una serie coral cuando se encontraron y viendo el tipo de, especialmente actrices que tenían, y cómo cambió esa serie con el cambio del tiempo. Esos son los 4 primeros que a mí se me han ocurrido, que podría ser, más allá de las clásicas que puedes hacer, evidentemente todas las clásicas de HBO y cosas similares, pero esas sí me gustaría Yo mucho creo que saber. Friends, el especial de reunión iba un poco por Sí, por eso ahí venía. los tiros, y si no se hubiese hecho ya el especial de reunión, quizá sería un título claro. Y a mí me estaba viniendo también a la mente Embrujadas, con todos esos Sí. cambios que hubo de la actriz en las peleas y tal, o alguna tipo 90-210, que también tuvo que haber muchísimas cosas detrás de bambalinas. Bueno, al final, todos esos grandes títulos siempre tienen mucho jugo que sacar. Cualquier cosa de éxito, desde luego, tiene muchísimo detrás, y cuando tiene gente joven, más todavía. Hasta aquí las preguntas. Vamos ya con la agenda de series. Nos la trae, como siempre, Marichu Olazábal. Marichu, cuéntanos, madre mía de mi alma, pero ¿cuántas hay aquí? ¿Veintitantas, 30? Hija mía de Dios. No las he contado, pero vienen un porronazo. Preparaos. Jueves 21 de octubre, 4ª temporada de Dinastía, que parecía que no la veía nadie, pero lleva 4 temporadas. Por su parte, también Netflix estrena La vida es una anomalía con Julien Bam, y TV1 estrena la 2ª temporada de Hit. El viernes 22 de octubre es mi día. 2ª temporada de Lock and Key en Netflix. Invasión en Apple TV+. Ley y orden, crimen organizado en Calle 13. Y Cheyenne y Lola en Sundance TV. El sábado 23 de octubre nos trae la 9ª temporada de Blacklist, y por fin Movistar Plus trae The Bite. El domingo 24 de octubre Starplay estrena Un caso francés, y por su parte Cosmo estrena Fast. Lunes 25 de octubre, Insecure, temporada 5 y última en HBO. Y ojo que digo HBO. Larry David con Curb Your Enthusiasm, de la que hemos hablado antes, con la 11ª temporada en HBO España, y Movistar Plus con La sangre helada. Martes 26 de octubre, el día en que todo cambia. All American, temporada 4 en HBO Max. Todo lo otro en HBO Max, y viene por fin Gossip Girl a España en HBO Max. Además, Filmin estrena la 8ª temporada de Endeavor. Cerramos la semana con el estreno del miércoles 27 de octubre de la 18ª temporada de Anatomía Grey, y ya con esto sí que Disney Plus cierra la semana, por fin, de una semana que va a ser muy larga y que vamos a tener muchas cosas para ver. Por fin llega Anatomía de Grey. Marichu, cuéntanos un poquito de Ley y Orden y Crimen Organizado, y cuáles son las que más ganas tienes de ver aparte de esta. El viernes es mi día. Ley y Orden me la voy a cascar segurísimo. O sea, el sábado a la noche que voy a ver Crimen Organizado, vamos, metía en el edredoncito y solo sacando los ojos. Es que hasta escrito, vaya. La segunda de Lock and Key me tienta mucho. Yo sé que Lock and Key fue un poco una decepción para muchos, pero a mí me gustó bastante la primera temporada, y habiendo leído el cómic en lo que ha pasado de año, me gusta aún mucho más. Y luego está Invasión. A ver, Apple TV, la próxima gorda que traía después de Fundación, era Invasión. A ver qué tal. Fundación sigo sin tener muy claro si me está gustando, ya os lo digo también. Así que a ver qué pasa con Invasión. Un beso muy fuerte, Marichu, hasta la semana que viene. Álvaro, de toda la cantidad ingente de estrenos que nos ha traído Marichu, ¿cuál es la que más ganas tienes de ver? A mí, para empezar, me hace muchísimas gracias que el lunes se estrene una serie en HBO España y el martes en HBO Max, que tengamos ese cambio en la agenda. Voy a tirar por Gossip Girl, sobre todo porque tengo muchas ganas de ver que han hecho pues ese cambio, de esa renovación, que además había sido muy aplaudido en Estados Unidos. El cómo juntan el universo anterior con el universo presente. Entonces, Gossip Girl sin duda la voy a ver.
Y yo creo que ese sería lo que más ganas tengo. Locan Key ya te digo que no lo voy a ver porque, porque yo soy, decía Marichu que mucha gente se sintió decepcionada, ¿vale? Yo soy esa mucha gente, entre otros. Y bueno, The Bite, que hemos hablado alguna vez de ella, Sí. que es la nueva serie del matrimonio King, y que tiene un tema de pandemia, pero de repente van a meter zombies, humor negro, comedia y todo lo que haga falta, pues ahí estaremos. Yo tengo que reconocer que Hit, porque si hay una serie de Daniel Grau y no la digo, después Álvaro me riñe, así que tengo que contar Hit. Y luego Invasión, yo cada vez que se mete una sobreproducción, Fundación yo creo que me está gustando más que Marichu, pero cada vez que se mete una sobreproducción Apple no acabo de verlo, aunque ellos tienen mucha confianza o desde luego tenían mucha intención de ellas. La que más ganas tengo de ver es La Sangre Helada, esta cosita de Colin Farrell en el Ártico, con Jack O'Connell también, que las críticas, las poquitas que he visto en Estados Unidos, creo que la estrenó AMC o no me acuerdo si eran algunos de los canales menores, pero muy poquitas habían hablado de ella, decían que era tremendamente cruda, especialmente si sois muy fans de los animales, no os acerquéis porque las focas creo que lo pasan bastante mal, por lo que he oído yo, y hacen bastantes barbaridades, pero tengo curiosidad por ver qué es lo que ocurre con ella. Y luego este Fast de Cosmo, yo creo que Cosmo está cambiando y teniendo últimamente la compra de series y miniseries de investigación interesantes. Hablamos de The Promise a principios de mes y este es el otro estreno que tenían junto con el grande del mes que era Catalina la Grande. Esa es la otra que tengo curiosidad desde luego por ver. Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series. Vamos con nuestro Power Rankings, el listado que hacemos semanalmente de las series más vistas por nuestros oyentes o las que más os gustan. Lo hacemos como siempre con una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, que os avisamos siempre en nuestro grupo de Telegram, telegram.com/fuera de series. Ahí os avisamos para que en cuestión de 10 segundos nos digáis cuáles son las 3 series de la semana que más os han gustado. Así es como hacemos el Power Rankings, con 2 entradas únicamente, eso sí, con ciertos movimientos. El primero es una de descenso, 2 puestos se deja la asistencia, la serie de Netflix que ha costado arrancar, yo creo precisamente porque el calamar lo ocupa absolutamente todo, pero que especialmente las críticas han sido buenísimas y que cada vez está más en boca, cada vez veo más artículos y más cosas publicadas sobre ellas. Como os digo, la asistenta, la serie de Netflix, ocupa el puesto número 10 del Power Rankings esta semana. Sí, además me ha sorprendido que baje ya tan pronto. Pensaba que iba a ir escalando alguna semana más y que va a ser una serie que tuviese mayor crecimiento. Bueno, veremos qué tal la semana que viene. En el número 9 está La Fortuna, que sube una posición, esta serie de Movistar Plus, que está haciendo mucho menos ruido del que esperábamos, pero bueno, que se mantiene en nuestro Power Ranking. Yo creo que muchísimo menos del que esperábamos nosotros. Yo creo en Movistar y yo no he vuelto a ver ni una sola nota de prensa diciendo los números, ni sacando pecho ni nada. Y buena señal no suele hacerlo porque estos son muy rápidos para hacerlo en sus momentos. En el 8, The Morning Show. La serie de Apple TV Plus llega al Ecuador de su segunda temporada, ya reconfortada de las críticas feroces que fueron de la primera. La gente que se ha quedado a verla ya sabe lo que está viendo. En el puesto número 8, como os decía, The Morning Show. En el 7, el juego del calamar, que ya sí la gente está empezando a demostrar que la ha visto completa y que por tanto no se encuentra entre esas 3 series que nos dicen en la encuesta que están viendo esta semana. Baja 5 posiciones. También en Netflix es You. Como decíamos antes, el viernes pasado se estrenó su tercera temporada, ya está renovada para una cuarta y es la entrada más fuerte que tenemos esta semana en el Power Rankings. En el 6, You, 3 temporadas ya en Netflix. Y si decimos que la gente está acabándose ya de ver el juego del calamar, sorprende que todavía, bueno, hay mucha gente viendo Sex Education, que es la serie que está en nuestro puesto número 5 y repite posición respecto a la semana pasada. En el 4, Vigil, Conspiración Nuclear. Tenéis un review que publicamos esta semana entre Marichu y Lazabal y yo de uno de los fenómenos de audiencia británicos y es una serie de 6 episodios de estas que hacen tan maravillosamente bien los británicos, en este caso en general de todo el Reino Unido, porque este en el caso es de fundamentalmente escocés, siempre pasa exactamente igual cada vez que voy a decir de Escocia. De la gente de Escocia, porque viene de la parte de BBC de Escocia, casi todos los actores son de allí y cosas similares. Escoceses, no sé por qué, siempre toda la vida me paso con la C y con la S de Escocia. En fin, y mira que me gusta, y Glasgow es uno de mis sitios favoritos. En fin, Vigil, Conspiración Criminal. Vedla en completa, la tenéis ya los 6 episodios en Movistar Plus, y después escucháis nuestro review que hicimos entre Maricho Lazable y yo. Ocupa el puesto número 4, la serie Movistar Plus de nuestro Power Rankings. Pues entramos en el podio y aquí sí que vamos a ir encontrando series que han estado muy afianzadas en nuestro Power Ranking estas semanas. En el 3 tenemos a Ted Lasso de Apple TV Plus, que ya ha acabado la temporada, si no me equivoco, y bueno, por ahí sigue la gente viéndola a piñón.
También ha concluido su temporada esta semana, Solo asesinatos en el edificio, sube 2 puestos, cierra totalmente la trama de la primera temporada, deja la cosa muy clara de por dónde puede ir esa segunda temporada que ya está renovada. Una serie que, si yo no me equivoco, va a estar en muchísimos de los top 10 del año, una de las grandes sorpresas de este otoño y desde luego a la crítica americana especialmente, pero también por aquí. Yo creo que va a estar casi en todas las listados de fin de año de lo mejor de este 2021. Solo asesinatos en el edificio, sube 2 puestos, eso sí se queda en el 2, la serie de Disney Plus. Y en el puesto número 1 tenemos Fundación, la otra serie del momento de Apple TV Plus, que repite puesto y se ha abonado. Y creo que es curioso el fenómeno de Fundación porque a nivel global de críticas, de medio y tal, no está haciendo tanto ruido, pero nuestros seguidores, que además suelen ser bastante Apple, fans de Apple, ¿cómo se dice los fans de Apple? Es manzanitos, Apple Boys, fanboys, ¿no? Fanboys en su momento era el medio insulto, pero luego al final no lo cogimos y ya Al está. final lo había cogido, ¿no? Notado, sí, Pues sí, muy estoy de acuerdo. fanboys de Apple y ahí la tenemos en el puesto número 1 del Power Ranking. Sí, yo creo que es una serie que nuestra audiencia la ve con mucha más regularidad que el público general. Yo creo que está funcionando menos de lo que ocurría, pero una vez más, de ellos sabrán los números y sabrán lo que tienen. Vamos a concluir nuestro streaming, como siempre, con una entrevista, y en este caso tenemos un fragmento de la entrevista que Luis Aceituno le hizo a Sarah Goodman, a la showrunner de la serie Sé lo que hiciste el último verano, ya disponible en Amazon Prime Video. Como siempre, antes de eso nos despedimos. Álvaro Nieva, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y un beso para todos. A todos vosotros, gracias por estar ahí. Os dejamos con la entrevista de Luis Aceituno a la showrunner de Sé lo que hiciste el último verano. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Hay mucho drama en la serie, en ocasiones más que escenas de terror y más comparado con otros títulos de slasher. Tratándose de un coming of age, ¿intentabas tratar de forma más adulta al público joven o hay alguna otra razón para esa cantidad de drama? Sí, creo que eso también tiene que ver con que si abordas una serie de 8 horas, no puede ser solo carreras, persecuciones y asesinatos. Creo que tienes que construir el drama entre los personajes y el drama dentro de la historia para sostenerlos. Para mí eso es lo que hace que la gente se vuelque. O al menos me hace a mí volcarme mucho. ¿Cuántas veces viste la película durante la preparación? ¿Y crees que la serie podrá hacerse tan icónica como la película? Espero que la serie se haga tan icónica como la película, pero de una manera distinta. Pero sí, lo deseo. Había visto la película y la conocía muy bien antes de filmar la serie. La vi una última vez antes de comenzar con el equipo de guionistas y luego evité verla mientras escribíamos la historia y los capítulos. Creía que era importante crear algo nuevo manteniendo un nivel de respeto por la película original. Pero después de escribir los 7 primeros capítulos, vi la película una vez más solo para asegurarme de que estaba rindiendo respeto donde podía o para colocar algunos guiños donde creía que podían encajar con los personajes en este nuevo universo. ¿Fue difícil adaptar una historia conocida que venía primero de los 70 con el libro y después de los 90 con la película? ¿Han cambiado sustancialmente los miedos de una época a otra? Sí, creo que es parte por lo que creo que era bueno rehacerla ahora o hacer una nueva versión de ella ahora. Porque en los 70, sí, todo el mundo tenía preocupaciones muy distintas, como ocurría en los 90. Ahora, menudo mundo en que vivimos. En los 90 todo el mundo diría que hay una verdad y hay una mentira. Ahora hay mucha gente distinta diciendo que la verdad son cosas distintas. Es muy difícil averiguar qué es real y qué es una percepción. Y creo que las redes sociales y la interconectividad internacional nos han hecho eso. Es un mundo muy diferente en el que estamos viviendo con presiones muy diferentes y con unas versiones de realidad muy distintas. Por eso creo que era el momento perfecto para hacer este tipo de historia.
Acabas de escuchar Streaming, el programa de Fuera de Series que todas las semanas te trae la actualidad seriéfila. Te puedes suscribir en iVoox, Spotify, Apple Podcast o en tu reproductor de podcast de confianza.